esta tercera entrega de la serie de programas especiales que estamos dedicando a analizar los resultados de las pasadas elecciones generales y en su conjunto la realidad política del Estado español, contamos con la participación del secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España, Carmelo Suárez, quien ya nos espera desde Las Palmas de Gran Canaria para ofrecernos sus puntos de vista y los planteamientos de su organización. Buenos días, Carmelo, y muchas gracias por tu participación. Hola, pues nada, siempre es un placer entrar a debatir y a dar posición sobre los episodios últimos de la lucha política. Como ya hemos hecho con anteriores invitados, Carmelo, queríamos pedirte en primer lugar una valoración general sobre los resultados electorales y sobre todo tu opinión sobre la gran diferencia que ha habido entre estos resultados y lo que estaban pronosticando todas las encuestas demoscópicas. Bueno, y a lo mejor podemos empezar diciendo que las encuestas demoscópicas seguramente son las encuestas pues, más mentirosas y más manipuladas que puedan existir en el panorama de los sondeos sociales, ¿no? Esas encuestas se publican y se encargan y se publican con una finalidad política de acarrear votos a determinados sitios y de aflojar votos de otros lados. Aquí esa estrategia estaba clara, yo creo que por lo menos algunos lo decíamos, digo, eso de creérselo del sorpaso, eso y publicado así tan reiteradamente, eso suena mal, eso suena mal. Y efectivamente era así, es decir, ¿qué consigue la insistencia de determinados medios de propaganda masivos publicando ese tipo de encuestas? Pues consiguen que el electorado del Partido Popular, fundamentalmente, y también del PSOE, se motive para tratar de evitar lo que se les presenta por parte de sus mismos medios como una especie de catástrofe, de riesgo, ¿no?, de desequilibrio del sistema, porque a esos sujetos reformistas hasta lo último se les coloca toda una serie de etiquetas en relación a su supuesta radicalidad, a su supuesto planteamiento revolucionario, etcétera, etcétera, que de eso no hay nada, pero se le lanza eso porque la maniobra es de ese tipo. Yo creo que en estas elecciones esencialmente lo que las clases dominantes, el bloque de poder actual en España, consiguió rematar una operación en la que llevaba metido ya algunos años. Así, cuando estalla la crisis capitalista, cuando se empiezan a producir las grandes movilizaciones obreras, las huelgas generales, lógicamente los centros intelectuales del poder entienden que tienen un serio problema, y entonces diseñan toda una estrategia de derrota de esas movilizaciones obreras para reconfigurar una nueva posición de equilibrio del sistema. Ahí se empieza con el tema del 15M, que fue un comunicado que el Partido Comunista de los Pueblos de España realizó y que generó mucho debate y mucha polémica, y la sigue generando seguramente en alguna gente, empieza una maniobra de desactivar la presión social, de arrinconar las posiciones de la clase obrera, empieza todo el concepto de la ciudadanía, de la gente y todo este tipo de cuestiones, y se focaliza toda la denuncia política en una supuesta casta, en un tema de la corrupción, etcétera, etcétera, y no en el tema de la explotación capitalista, de la acumulación de capitales, y no en el papel de los monopolios en el ejercicio de esa dictadura del capital. Con el proceso que se realiza en todo este periodo, finalmente esos centros intelectuales del poder han necesitado unas elecciones a doble vuelta, es decir, el 20 de diciembre y el 26 de junio, para al final conseguir que esa respuesta supuestamente novedosa, que era el planteamiento de Podemos, pues desinflarlo y dejarlo ahí en una cosa sin ninguna o muy limitadas capacidades de intervención política, y generar una nueva situación de estabilización de los mecanismos de legitimación del sistema, si bien es cierto que con una aritmética un poquito complicada, porque claro, no son capaces de afinar hasta ese extremo, pero tienen ahí un gobierno absolutamente asumible que va a realizar las políticas fundamentales que el capitalismo español necesita, las políticas de ajuste, las sucesivas otra vez contrarreformas laborales, todas las políticas de subordinación imperialista, todas las políticas de guerra vinculadas a la OTAN. Eso lo va a hacer el gobierno que quiera que salga de ahí, con la mayoría más o menos estable o más o menos inestable que consigue.
Y ahí pues vuelve a quedar otra vez ese invento de la nueva socialdemocracia, bueno, con una carta de reserva que en algún momento puede volver a ser utilizada si las condiciones de la lucha política e ideológica en España lo necesitan. Yo creo que se acaba una etapa que la burguesía se trazó y consigue el resultado de una nueva estabilización, estabilización seguramente bastante precaria, pero una nueva estabilización del poder y de la legitimación de su poder, de su dictadura, de su violencia contra la clase obrera. Sobre esto último que comentas, Carmelo, sobre la necesidad del poder de restablecer la estabilidad del sistema, lo que han venido advirtiendo algunos análisis es el papel fundamental que desempeñaría Podemos en esta operación lampedusiana que pretende cambiar algunas cosas para que esencialmente nada cambie. Y efectivamente parece que estamos ante una nueva socialdemocracia que aspira a desempeñar el mismo papel que desempeñó el PSOE durante la primera transición. ¿Te parece que esta posibilidad entonces continúa abierta? Yo creo que aquí para Podemos había dos posibilidades, es decir, depende de cómo evolucionara pues la posición de determinada base social. Podemos era una opción que podía llegar a gobernar en clave de Syriza, entonces bueno, se usaba en clave de Syriza, en clave de Hollande en Francia con el apoyo del Frente de Izquierda, con el Partido Eurocomunista apoyando eso, ¿no? Era una opción, podía haber salido, el ajuste no es tan preciso, o lo que parece que va a pasar, ¿no? Que es que Podemos se queda en la oposición, estando en la oposición va a poder seguir manteniendo el engaño con más capacidad de convicción, y si en un determinado momento más adelante se le necesita para que sustituya a las opciones del bipartidismo o para que colabore con alguna de las opciones del bipartidismo, bueno, pues entonces se recoloca otra vez y se volverá a utilizar porque se convierte en una carta de reserva. Es decir, en este momento parece ser que la cosa se orienta a que van a hacer una carta de reserva y van a jugar un papel fundamental de engañar a la clase obrera, creyendo que están haciéndole creer a la clase obrera que están haciendo una oposición con algún contenido político de clase frente a las políticas de ajuste que ellos habrían aplicado si hubieran estado en el gobierno, pero ahora van a aplicar, parece ser otro. Y ante este panorama que estás dibujando, Carmelo, ¿qué le corresponde hacer a la izquierda revolucionaria? ¿Y cuáles te parece que son los retos que tiene que afrontar? Bueno, el reto de la izquierda revolucionaria es que juegue su papel. Es decir, aquí hay una cuestión fundamental, que es la dirección política de la clase obrera, la lucha ideológica y el rearme ideológico de la clase obrera y la lucha de masas. La lucha de masas en los centros obreros y en los frentes de masas fundamentales. Por ejemplo, ahora mismo en la próxima visita de Obama tiene que haber una respuesta desde las posiciones revolucionarias a la visita a España de uno de los mayores criminales de la historia, que además viene a dar instrucciones al nuevo gobierno, ¿no? Si las organizaciones que se reclamen de la izquierda revolucionaria, en este caso, por supuesto, el PSP en primer lugar, no asumen una posición a la ofensiva de lucha de masas, de rearme ideológico, es decir, de hablarle a la clase obrera con enorme claridad sobre las condiciones actuales de la dictadura del capital, la necesidad de la lucha por el poder obrero y por la construcción de la sociedad socialista, que en este momento la etapa es de tránsito del capitalismo al socialismo, y por tanto eso requiere unas condiciones de lucha y de liderazgo para que la clase obrera abandone las actuales posiciones de la nueva socialdemocracia, es decir, que son hegemónicas hoy en buena parte de la clase obrera. Si no se hace ese trabajo, evidentemente no hay intervención revolucionaria de ningún tipo y no hay posibilidades de desarrollo de un proceso de movilización de masas y de organización del contraataque de la clase obrera contra las políticas del gobierno de turno que venga, y ese es el papel fundamental. Ahora, la gente con frecuencia agarra y te dice, bueno, pero ¿y la unidad de la izquierda? La unidad no sé qué. Sí, pero vamos a ver, para hacer la unidad de la izquierda nos tenemos que encontrar en la calle, nos tenemos que encontrar en los centros de trabajo, nos tenemos que encontrar en la lucha de masas. Si nos encontramos ahí, habrán, lógicamente, todo un proceso de rearme y de reorganización de los destacamentos que adopten esa posición en la práctica. Pero sí, lo que pasa es lo que está pasando hasta ahora, que hay toda una serie de fuerzas que están ausentes.
Y estando ausentes de la lucha de masas, estando ausentes de la movilización de la clase obrera, pretenden armar algún tipo de posición unitaria, no se sabe sobre qué base, no tiene base eso, no es posible ese diálogo. Ahora, sobre la base de estar en la lucha política con la clase obrera, organizando la clase obrera, vertebrando la unidad de la clase y dirigiendo, y lógicamente en un combate ideológico, digamos, contundente frente a las posiciones no solo de los partidos netamente burgueses, sino también de las posiciones de la nueva socialdemocracia. Si eso no se da, evidentemente la burguesía va a seguir con una posición holgada, manteniendo su dominación y la brutal explotación de la clase obrera, la miseria y la esclavitud que hoy impone el capital a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Este es el reto en esas claves hay que ir. Si no se va en esas claves, no cambian las cosas. Pues muchas gracias, Carmelo, y hasta una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes los invitamos a que no se pierdan el último de los programas de esta serie, en el que seguiremos profundizando en el análisis de los resultados electorales del pasado 26J con el profesor de Historia y colaborador de Canarias Semanal, Manuel Medina.